Dios bendiga su vida. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos en este precioso día. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder llegar a su vida, poder compartir una palabra cada día a través de este canal. Agradecido primeramente de nuestro Dios y luego de ustedes por la oportunidad que nos brinda de poder llegar a su vida a través de este medio. De verdad que nos sentimos contentos, nos sentimos muy agradecidos de nuestro Dios por todo lo que el Señor está haciendo, tanto en nuestro ministerio como en sus vidas a través de esta plataforma. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo, compártalo, déle a la campanita, haga parte suya este contenido y que las bendiciones pues puedan extenderse a otros lugares y muchas personas puedan recibir también esta bendición de la palabra. Hoy queremos hablar de un tema que es interesante, yo podría decir. Yo quiero hablar de la plenitud tridimensional. Escuche bien, la plenitud tridimensional. Cuando uno habla de plenitud, está hablando de algo que está completo, está hablando de algo que tiene la sustancia necesaria. Estamos hablando de algo que en sí mismo tiene sus necesidades resueltas. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, en la Biblia que aparece el número 3, en la mayoría de los casos tiene un simbolismo de plenitud o una interpretación de plenitud a nivel de patrón o de código. Si usted ve, la gente habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad es una plenitud de Dios, en la deidad de Dios, que es como la Biblia lo muestra. La Biblia habla de la deidad o divinidad, que es lo mismo, que al final es la unificación de Dios en una composición tripartito o tricótomo, como el hombre también se muestra bíblicamente. La Biblia dice que el hombre es cuerpo, alma, espíritu, y vemos la plenitud en el ser. Entonces, cuando hablamos de la plenitud y hablamos del 3, estamos hablando de una plenitud completa. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, esa plenitud está totalmente completa. Ahora bien, cuando yo hablo de la plenitud de la tridimensionalidad, es porque en todo el sentido de la revelación espiritual hay una plenitud en esta tridimensionalidad que somos. El hombre fue creado por Dios, diseñado en 3 dimensiones que se manifiestan en diferentes espacios, tiempos determinados. Carne, la primera parte, dice que primero somos carne. La carne, lo carnal es lo primero, dice la Biblia. Lo material, luego lo espiritual. Y por último, lo celestial, no que sea lo último, sino que es lo último en nuestra creación. Ejemplo, Dios nos crea como seres tricótomos, pero nos manifestamos en la carne en un tiempo determinado, pero luego viene una manifestación espiritual, tanto en la resurrección como aquí mientras vivimos en el espíritu como hijos de Dios. Entonces, hay una dimensión a la que podemos acceder. La gente le llama el mundo espiritual. Esa dimensión espiritual tiene que ver con esa plenitud de la tricotomía o esa plenitud tridimensional que el Señor nos crea. Cuando nosotros hablamos de tridimensionalidad, el hombre tiene 3 dimensiones naturales en las que vive: largo, ancho, profundidad, altura, anchura, profundidad. 3 dimensiones. Y se habla de una cuarta que unifica todas las dimensiones, que es el espacio-tiempo. Eso a nivel científico quizás. Pero a nivel espiritual también existen múltiples dimensiones, porque la Biblia habla de un primer cielo, de un segundo cielo, de un tercer cielo. Ahí vemos la plenitud en el 3. Habla de 3 cielos, pero dice que Dios está por encima de todos los cielos. O sea, Dios es el Padre, Dios es el generador, Dios es el gran yo soy, por lo tanto de Él descienden todos los espíritus, toda la sabiduría, toda la ciencia, todo el conocimiento, todo el poder. Entonces los espíritus inmundos viven en regiones celestes, en los aires también, porque la Biblia dice que nosotros tenemos una batalla en regiones celestiales. Allí se batalla muchísimas cosas a nivel espiritual. Entonces hay una tridimensionalidad, pero más allá de esa tridimensionalidad hay múltiples dimensiones más allá de nuestro acceso natural. Ahora bien, nosotros tenemos la potestad de poder acceder a mundos, a mundos espirituales, a dimensiones
La gente habla de portales, pero lo que yo entiendo es que hay dimensiones espirituales donde podemos acceder. No es portales que se abren, hay portales que siempre están abiertos. Lo que pasa es que nadie lo atraviesa, no hay personas con la capacidad de atravesar esas puertas. Pero las puertas espirituales Dios las tiene ahí para que nosotros tengamos acceso a muchísimas cosas. Ahora, el desconocer el poder de lo que Dios hace a través de nosotros, a nosotros nos impide acceder a las bendiciones espirituales muchísimas veces. Entonces, por ejemplo, la palabra tiene un poder tridimensional, multidimensional, no tridimensional, multidimensional, porque la palabra es pensada, es escrita, es hablada. Ahí vemos la tridimensionalidad de la plenitud. Pero cuando la palabra va a ejecutar en lo que es la parte activa ya como verbo, como acción, entonces vemos que la palabra es más cortante, dice Hebreos 4:12, que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los pensamientos, discierne, entra al espíritu y llega a los tuétanos de los huesos. Todas las dimensiones del ser. Si el hombre es cuerpo, alma y espíritu, y la palabra penetra los tuétanos de los huesos, cuerpo, penetra al alma y al espíritu y a los pensamientos. Eso es todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, no hay lugar, no hay espacio donde la palabra no penetre, cambie, transforme de vida, cree y logre hacer el objetivo para lo cual Dios la envía, como dice Isaías 55. Entonces nos encontramos con una plenitud en la tridimensionalidad manifestada en todas las dimensiones posibles, más allá de una cuarta, quinta, sexta o séptima dimensión. Entonces, cuando nosotros vamos a la ciencia y la ciencia habla de dimensiones para explicar el universo o explicar la realidad o lo que nosotros conocemos o interpretamos como la realidad, tenemos que entrar a otras dimensiones obligatoriamente. Si vamos a la ciencia de partículas, vamos a entrar a la dimensión de la física y de la física de partículas o de la mecánica cuántica. Si vamos a la física clásica, por igual, a estudiar la gravedad, la gravitación, la velocidad de la luz, y entramos entonces a dimensiones desconocidas para cualquier ser humano común, que el que conoce de ciencia sabe que todas las cosas tienen una codificación y que en esa codificación hay una plenitud multidimensional que opera para que eso pueda suceder. Si hablamos de la unificación de la materia y del átomo, tenemos que hablar de las fuerzas que mantienen cohesionada la materia. Entonces ahí viene que tenemos que hablar de la fuerza nuclear débil, de la fuerza nuclear fuerte, de la gravitación o de la gravedad. Entonces cuando comenzamos a hablar de todo esto, entonces empezamos a hablar de un lenguaje quizás desconocido, pero cuando hablamos del mundo espiritual es mucho más desconocido todavía, porque la ciencia se puede estudiar a través de investigaciones, a través de las capacidades intelectuales, a través de la inteligencia, pero cuando hablamos del mundo espiritual no dependemos de inteligencia o de un laboratorio para estudiar, porque Dios no es una ecuación científica. Entonces, ¿cómo usted va a explicar la tridimensionalidad de la plenitud de Dios cuando la plenitud de Dios en su tridimensionalidad, o lo que se llama la Santísima Trinidad, es inexplicable por el hombre, porque el hombre no puede saber a plenitud la totalidad de Dios, al menos que Dios revele, y lo que Dios revela es lo que nosotros necesitamos para poder entrar y tener acceso a ese mundo, a esa dimensión espiritual. Entonces, cuando hablamos de la plenitud, de la tridimensionalidad, estamos hablando de romper con patrones de limitación. Cuando usted conoce que existen más dimensiones y espacios, que existe más campo de poder, de movimiento, donde realizar cosas que este plano en el que vivimos, las limitaciones se van echando a un lado. Muchas personas, cristianos, creyentes, viven una vida limitada. Creen que el pensamiento no se extiende más allá de la imaginación o de la creación de las ideas que se generan a través de él. Pero sí la Biblia dice que hay un diseño de Dios en esas dimensiones espirituales en la cual nosotros jugamos un papel sumamente importante. Entonces, cuando yo entiendo la tridimensionalidad, cuando yo entiendo esa plenitud de la tridimensionalidad y por qué yo soy a imagen y semejanza de Dios como cuerpo, alma y espíritu, como un ser creado a la imagen del Dios divino, entonces yo empiezo a entender también por qué Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también yo empiezo a entender por qué la palabra es pensada, es escrita y es hablada, y en todas sus dimensiones o facetas va a operar con poder, en una parte para trabajar en el espíritu, en otra para trabajar en el alma y en otra para trabajar en el cuerpo. Por eso tiene que materializarse, por eso tiene que pensarse y por eso también tiene que conceptualizarse.
Entonces, cuando yo entro a conocer el diseño, cuando yo entro a conocer la plenitud, cuando yo entro a conocer dimensiones nuevas, cuando yo vivo más allá en el espíritu, entonces yo empiezo a entrar a otra dimensión, a otra esfera, a otra conceptualización de la vida, a vivir una vida dentro de un diseño totalmente diferente al que se ha enseñado incluso en la religión. Normalmente en la religión a las personas se les enseña un pensamiento limitado, donde el ser humano simplemente cumple con una serie de normas y de reglas. Nunca se salen de ese patrón. Y cuando alguien se sale de ese patrón con un pensamiento crítico, con una revelación espiritual, con un mensaje diferente porque el Señor lo haya revelado o le haya traído algún tipo de misterio revelado al conocimiento, entonces esa persona puede ser un rebelde, un desobediente o alguien no muy bien visto por muchos, porque no reconocen o aceptan lo que Dios ha hecho, porque no tienen a veces la capacidad para interpretar el mundo espiritual y mucho menos para conocer la plenitud de esa multidimensionalidad y mucho menos para ver la multidimensionalidad que existe en el mundo espiritual. Más allá de la ciencia y de sus descubrimientos, más allá de nuestros pensamientos e ideas, la Biblia nos muestra que hay un mundo espiritual donde viven los espíritus, que es otra dimensión donde nosotros no tenemos acceso, al menos que Dios nos lo permita. Hay un poder espiritual delegado por Dios a la iglesia, a sus hijos, para tener acceso al mundo espiritual, para pasar a otra dimensión, para vivir en otra dimensión y para cambiar las cosas en otras dimensiones y se manifiesten en esta. O sea, el poder de vivir en la dimensión de Dios no es simplemente para ocupar un espacio, es para transformarlo a través del poder de Dios. Jesús decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Una dimensión es un espacio, es una medida, es eso donde podemos operar, movernos y estar. Es un lugar, es un lugar, es una dimensión. Ahora, cuando hablamos de la plenitud multidimensional, entramos a un campo que rompe todos los parámetros, todos los paradigmas que se han establecido, porque entramos a ver lo que Jesús veía y hablar como Jesús hablaba, a caminar como Jesús caminaba, conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, cuando entramos a otras dimensiones, nuestra vida es transformada, pero las personas que están a nuestro alrededor también serán transformadas. Por eso mucha gente es tocada por una palabra, porque esa palabra no solamente llegó a su oído, sino que penetró a su pensamiento, penetró a su alma, a los tuétanos de los huesos, creó una convicción, creó en ella fe y lo sacó del mundo material y físico para llevarlo a la dimensión espiritual y eterna. Tenemos que entender que no somos cualquier cosa y que la plenitud de la tridimensionalidad está manifestada en nosotros. El poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en nosotros. Jesús decía, nosotros vamos a ir y haremos morada con ellos. El Señor decía en el Antiguo Testamento, yo iré y yo los enseñaré y yo seré su Dios y yo estaré con ellos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, porque tenemos la capacidad de albergar la plenitud de la tridimensionalidad más allá del mundo físico y material, entrando a un mundo espiritual y celestial. Una tridimensionalidad que viene desde lo físico material, pasa por lo espiritual hasta llegar a lo celestial. Por eso es que yo he formulado la hipótesis o tesis de que el hombre está siendo creado en una dimensión eterna, que Dios creó cuerpo, espíritu y alma, que cuando estamos en el pecado y vivimos fuera del Señor, vivimos en la carne y somos seres simplemente materiales carnales. Pero cuando recibimos a Jesús pasamos a otra dimensión de la creación y a otro plano de nuestra creación eterna, viviendo como seres espirituales. Pero nos falta una manifestación, dice el apóstol Juan, la última, que es la transformación que dice el apóstol Pablo, de los hijos de Dios en cuerpos celestiales, en el alma. Tridimensionalidad y plenitud. Y entonces estaremos plenos y completos, porque la Biblia dice que el que tiene a Jesucristo, el que tiene al Señor, está completo. La perfección en su término significa estar completo como significado. El que está completo es el que no le hace falta nada. La plenitud de la tridimensionalidad significa que no nos hace falta nada cuando tenemos esa plenitud. La plenitud de los hijos de Dios.
La plenitud del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La plenitud del ser, la plenitud que Dios diseñó para nuestra vida en la eternidad. Así que Dios quiere que tú vivas una vida plena, que disfrutes de todo lo que Dios creó, pero que entiendas que hay mucho más que lo que podemos ver, que no todo se queda hasta donde alcanza nuestra vista, que hay mucho más de lo que te han enseñado y que Dios es mucho más grande de lo que tú piensas. Dios es mucho más de lo que te han enseñado. Dios es mucho más de lo que tú has leído. Dios es un ser omnipotente y en ese nivel de omnipotencia y omnisapiencia hay una sabiduría y esa sabiduría es revelada a la iglesia a través del misterio del conocimiento de Jesucristo por su palabra que revela el pensamiento de Dios y nos lleva a nosotros a otra dimensión. Dios te bendiga en este precioso día. Espero que seas bendecido con este canal cada vez que llevamos un contenido, porque con ese propósito lo hacemos, de que usted sea edificado. Quiero pues abrir una invitación antes de despedir este espacio, y es para las personas que se quedaron, que me han estado llamando para ingresar al ministerio, al seminario. El seminario de ahora de febrero de este año 2023, ya el cupo se agotó, pero vamos a abrir otro cupo para abril, para el mes de abril. Vamos a abrir otro cupo para el mes de abril, porque muchas personas me han estado llamando que quieren participar, pero ya iniciamos, entonces no es bueno que entren a la mitad del seminario porque no van a tomar la línea del pensamiento, la idea del conocimiento, de la revelación que se quiere llevar. Entonces, el seminario que estamos impartiendo ahora es Conociendo la mente de Dios. El anterior fue Entrando a la dimensión de Dios. Entonces, las personas que entren en abril van a tener la posibilidad de acceder a uno de esos dos seminarios que ya hemos impartido, pero que usted que tiene el deseo de participar, pues entonces le vamos a abrir ese espacio si el Señor lo permite. Será en abril porque hay que terminar este y hay que guardar un espacio para lo que Dios quiere hacer a nivel espiritual, pues lo puede hacer en nosotros para poder fortalecernos en el Señor. Así que muchas bendiciones para todos. Esta escuela de inteligencia espiritual que estamos trabajando, en la que estamos impartiendo estos seminarios, es con el propósito de que usted maxifique su conocimiento, maxifique esa parte que usted a veces desconoce, que esté en usted espiritualmente, que podamos profundizar y que nuestra mente se abra a entrar a la dimensión de Dios y a conocer más de lo que Dios tiene para nosotros y de lo que podemos nosotros hacer estando en las manos de Dios y obedeciendo su palabra y viviendo conforme al Espíritu, como dice la Sagrada Escritura. Así que muchas bendiciones, para mí un placer compartir con ustedes. Su hermano Pastor Víctor Almanzar, bendiciones para su familia, para su ministerio, para su iglesia. Seguimos aquí para bendecir en el nombre de Jesús, así que comente el contenido y así podemos interactuar. Bendiciones.